Hay una idea que ha resonado por siglos en México. Quien controla la capital, controla la nación. Y es que la Ciudad de México es mucho más que una ciudad. Siempre ha sido el centro de gravedad del poder. ¿Y su historia? Bueno, su historia es la crónica de una lucha constante e incesante por ver quién se queda con ese control. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, fíjense en esta metáfora tan poderosa de Lucas Alamán, uno de los intelectuales clave en la fundación de México. Él veía a la capital como el sol. ¿Por qué? Por su inmensa masa política, económica y cultural que atraía inevitablemente a todo lo demás. La nación entera siempre ha girado alrededor de ella. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿cómo se ha gobernado este centro de poder a lo largo de los siglos? La respuesta no es nada sencilla. Es más bien una historia fascinante, de experimentación, de conflicto y de una búsqueda de autonomía que parece no tener fin. Para entenderlo, tenemos que irnos muy, pero muy atrás en el tiempo. Mucho antes de que llegaran los españoles, aquí ya existía la Gran Tenochtitlan. Y ojo, no era un simple asentamiento, Era una ciudad-estado con un sistema de gobierno súper organizado. La historia de este lugar no comenzó para nada con la conquista. A la cabeza de toda esta estructura estaba el Tlatoani. Pensemos en él como el líder supremo. El poder se concentraba en su figura. Era el que hacía las leyes, el juez máximo y, por supuesto, el jefe del ejército. Su principal tarea era la guerra, pero también manejar todo el estado. Pero no estaba solo. A su lado había otra figura de un peso casi igual, el Cihuacuatl. Él era quien llevaba el gobierno del día a día, el que administraba las finanzas públicas y el principal consejero del Tlatoani. De hecho, hasta podía sustituirlo si era necesario. Esta idea de un liderazgo dual es increíble, de verdad. O sea, el Tlatoani se enfocaba en la guerra, en la expansión del imperio, mientras que el Cihuacóatl se encargaba de que la ciudad funcionara, de la administración, del dinero. Era un sistema súper sofisticado de equilibrios de poder que gobernaba una de las ciudades más grandes del mundo en esa época. Ahora vemos un salto en el tiempo. Llegan los españoles y, ¿qué hacen? No empiezan de cero, hacen algo mucho más simbólico. Construyen su nuevo sistema, literalmente, sobre los huesos del antiguo. La capital de la Nueva España se levantó sobre los cimientos de Tenochtitlan, conservando así su lugar como el centro de todo. El modelo que trajeron era el ayuntamiento, también conocido como cabildo. Fue, básicamente, un trasplante del gobierno municipal que existía en Europa. Esto creó una nueva autoridad local, con sus alcaldes y regidores que se encargaban de los servicios y las obras de la ciudad. Y aquí justo en este momento nace el conflicto que va a definir los siguientes 300 años. Por un lado tenías al ayuntamiento local peleando por tener su propio espacio de poder. Y por el otro, el poder absoluto y centralizado del virrey, que era el representante del rey de España. La tensión entre lo local y lo central, esa lucha, tiene sus raíces justo aquí. Con la independencia de México, la nueva nación se enfrentó a un debate fundamental sobre cómo organizarse. Y esta discusión iba a sellar para siempre el destino político de la Ciudad de México. El debate era, en esencia, entre dos visiones totalmente opuestas del país. Los federalistas querían estados libres y soberanos, unidos en una federación. Los centralistas, en cambio, tenían miedo de que dividir el territorio fuera a debilitar a la joven nación, así que ellos buscaban un poder central fuerte, que controlara todo desde un solo punto. En medio de todo esto, a alguien se le ocurrió la idea de crear un territorio federal para la capital, que no le perteneciera a ningún estado, que fuera neutral. La oposición fue feroz. Fray Servando Teresa de Mier lo dijo con todas sus letras. Yo digo que no es necesario, ni lo ha sido, ni lo será jamás. Para él, era quitarle todo a la ciudad y a sus habitantes. Pero, ¿quién creen que ganó la discusión? Los federalistas. En 1824 se publicó el decreto que creó el Distrito Federal, y con esa firma, la Ciudad de México perdió formalmente su ayuntamiento y su autonomía. De un día para otro, sus habitantes ya no podían elegir a sus gobernantes locales. Ahora serían gobernados directamente por el poder federal. Lo que vino después fue, un siglo de caos. El siglo XIX fue una batalla sin tregua, un verdadero tira y afloja constante por el control, no solo de la capital, sino de la nación entera. Miren esta línea de tiempo. Es un sube y baja político brutal. En 1836, una constitución centralista, desaparece el Distrito Federal. Luego, una invasión estadounidense. Para 1857, los liberales restauran el federalismo, solo para que, poquito después, una intervención francesa imponga un nuevo imperio. La ciudad no tenía ninguna estabilidad. Su gobierno era un péndulo que se movía al ritmo de cada crisis nacional.
Y para que se entienda la magnitud de esta inestabilidad, ahí les va un dato que es de no creerse. En solo 31 años, entre 1836 y 1867, el Poder Ejecutivo de México cambió de manos 38 veces. ¡38 veces! La capital era el trofeo más codiciado en esta lucha sin fin. Hacia el final del siglo, con la llegada de Porfirio Díaz, la idea de centralizar el poder llegó a su máxima expresión. Díaz metódicamente fue desmantelando lo que quedaba de autonomía. Primero, nombró prefectos leales para vigilar los municipios. Luego, se quedó con sus finanzas, absorbiéndolas en el Tesoro Federal. Y el golpe final llegó en 1903, cuando eliminó por completo el derecho de la gente a elegir a sus autoridades locales. Y aquí llegamos a un punto clave. La Revolución Mexicana de 1910 no solo fue por tierra y libertad. Una de sus demandas centrales, una que a veces se nos olvida, era justamente la restauración del municipio libre. Era una lucha para recuperar ese autogobierno local que el centralismo porfirista les había arrebatado. Todo este recorrido nos trae al presente, a analizar el legado de esta larguísima historia. Porque la lucha por la autonomía de la Ciudad de México no se acabó con la Revolución, Continuó durante todo el siglo XX y en muchos sentidos sigue siendo una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva. Si algo queda claro después de este viaje, es que el gobierno de la Ciudad de México ha sido un gigantesco laboratorio político. Ha pasado por todo: cabildos elegidos por la gente, gobernadores puestos a dedo por el presidente, departamentos centralizados, prefectos de un imperio, hasta llegar a los alcaldes y al jefe de gobierno electos que tenemos hoy. Su historia es, en resumen, la historia de esa eterna tensión entre el poder local y el poder nacional. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que todavía resuena hoy en las calles de la ciudad. Después de siglos de ser controlada desde el centro, ¿qué significa realmente para una capital, para el corazón de una nación, gobernarse a sí misma? La respuesta a esa pregunta se sigue escribiendo todos los días.